Hechos capítulo 2, después de estar 50 días esperando a que llegara el famoso día de Pentecostés, ya ha llegado el día de Pentecostés. Tengo que decirles que ayer a la noche, con la caída del sol, miles y miles y miles de creyentes se dieron cita en el famoso Hotel Hammurabi, el Muro de los Lamentos, y allí le dieron la bienvenida a esta fiesta bíblica que se llama la fiesta de Shavuot, que es el plural de la palabra Shavua, que significa semana. Así que Shavuot es la fiesta de las semanas. Se contaban 7 semanas desde la última fiesta que se celebraba, que era la fiesta de la Pascua. 7 semanas, son 49, al día 50, Pentecostés era la fiesta, la segunda fiesta más importante del calendario religioso, no quiero decir judío, sino bíblico, realmente, ¿no? En esa fiesta el Señor decidió hacer algo que nunca había hecho: derramar de su Espíritu Santo sobre un grupo aproximadamente de unas 120 personas, y allí pasó algo que es muy difícil describir y explicar con palabras, muy difícil. Podemos poner muchos ejemplos, podemos compartir de muchas formas, pero explicar lo que allí pasó en aquella mañana temprano es muy difícil. Tenemos unas cuantas información, tenemos un poquito de información, pero realmente fue una experiencia que marcó un antes y un después en la vida de aquellas personas. Viéndolo desde un punto de vista objetivo, sin inclinarnos a un lado ni a otro, podemos llegar a la conclusión, si no fuéramos ni siquiera creyentes, leyendo este pasaje, que las personas que entraron a esta casa, a este aposento alto, llámalo como quieras, y estuvieron allí esperando durante una serie de días, cuando llegó esa fiesta, cuando tuvieron esa experiencia, se convirtieron en personas completamente diferentes a como habían entrado. Sinceramente les digo. Vamos a volver otra vez a Hechos capítulo 2, y dice en el primer versículo: cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, estaban con un mismo sentir, un solo corazón. Dice, de repente, así, sin esperarlo, sin provocar una situación especial, así, de repente. Dice la Biblia que vino del cielo un estruendo, un ruido, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas, dice, como de fuego, por poner un ejemplo, ¿no? Que se asentaron sobre cada uno de ellos. No fue una experiencia de 4 o 5 y los demás dijeron, ¿y esto qué es? Sobre todos los que estaban allí. No quedó ni uno en aquella congregación, no quedó ni uno en aquella sala que no tuviera la misma experiencia que el que estaba a su lado. Sobre cada uno de ellos, dice la Biblia. Y ahora, para más INRI, para dejarlo bien claro, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y a continuación añade algo muy interesante, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya se ha leído esta porción esta tarde, solamente estoy un poquito volviendo a leerla. Pero la fiesta de Pentecostés, para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Mesías, tiene un significado totalmente diferente a lo que en este momento se está celebrando en Israel, en este mismo momento. Ellos creen que 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto, ellos recibieron en la península del Sinaí las tablas de los 10 mandamientos, la Torá, la ley de Moisés. Y por eso es un día alegre, porque ellos consideran que ese día se celebró una especie de boda entre el Creador y el pueblo de Israel. Y el acta de ese contrato, el certificado de esa unión espiritual entre el Creador y el pueblo, es la Biblia, o parte de la Biblia, como la conocemos, ¿no? El Humash, o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que gracias al Señor los tenemos nosotros también, por supuesto, en nuestras Biblias. Y ellos están celebrando hoy el recibimiento, el regalo que Dios les dio 50 días después de salir de la esclavitud en Egipto. Recibieron la Torá,
recibieron la ley. Pero aparte de eso, es una fiesta de mucha alegría, porque es la época de la cosecha. Dice la Biblia que de toda labor siempre hay un fruto, hay un resultado. Y en este caso los agricultores están muy contentos porque después de muchos meses de arduo trabajo, por fin pueden recoger su cosecha. Por eso en el templo, cuando existía, que ya no existe, se llevaban ofrendas no tanto de animales, sino de cereales. Se llevaban panes sin levadura, se llevaba el gomer, que era una ofrenda de cereales a la presencia del Señor, como señal de gratitud, dándole gracias al Señor por haber podido recoger un año más la cosecha. Y eso es lo que para ellos representa Pentecostés. La pregunta es, ¿por qué el Señor decidió que en esa fiesta, en ese día, ocurriera lo que acabamos de leer? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, porque Él quería que aquello que iba a ocurrir allí, aquel día y en aquel lugar, no pasara desapercibido. Saben que el nacimiento de Cristo para muchos pasó totalmente desapercibido, ¿sí o no? Cuando el Señor Jesucristo nació, la mayoría de la gente ni se enteró. Ni siquiera el rey Herodes, que vivía al lado, en el famoso Herodión, que hoy en día se puede visitar. Magos de Oriente vinieron y le informaron de que el Mesías había nacido, pero si no se lo llegan a decir aquellos magos de Oriente, Herodes ni se entera. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor quería que hubiera constancia, que no fuera algo que pasó y, pues yo no me enteré, yo no sabía nada, sino que Él decidió que ese día, que había miles y miles y miles de personas en Jerusalén, porque era obligatorio que si una persona vivía a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, tenía obligatoriamente que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Ya habían estado en la fiesta de la Pascua, pero claro, hay 50 días entre una fiesta y otra, son muchos días. Y entonces lo que hacía la gente es que se iba y venían otra vez 50 días a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Y era una fiesta en la que venían judíos no solamente de la zona, sino incluso de lugares tan distantes como Arabia, la isla de Creta, Capadocia, Ponto, Bitinia, Italia, etc. Y había miles y miles de personas que en aquellos días estaban allí precisamente por esta fiesta. Y lógicamente estas personas que vivían en otras naciones pues habían aprendido y hablaban el idioma que se hablaba en esos lugares. Los judíos que vivían en Arabia hablaban árabe. Las personas que venían de África hablarían los idiomas o los dialectos que en aquel momento se hablaran en África o en cualquier otra parte del Imperio Romano, ¿verdad? Y es interesante porque dice que cuando estas personas tienen esta experiencia, que ahora vamos a ver en qué consiste, y si esta experiencia hoy en día se puede tener o esto es algo que ha desaparecido completamente, ¿verdad? Pues cuando estas personas tuvieron esta experiencia, la señal visible y audible de que habían tenido esta experiencia es que comenzaron a hablar idiomas que la gente que estaba allí entendía. No porque ellos los hubieran aprendido previamente, si no, no hubiera sido nada milagroso. Hubiera simplemente sido pues un momento de aprovechar que, bueno, yo hablo chino y veo a un chino y le hablo en chino, y hay un árabe y tú hablas árabe, pues háblale a él en árabe, y aquel que habla, no sé, griego, pues tú le hablas en griego, porque esos idiomas los conocemos. No, es que allí nadie conocía nada. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Pero sin embargo, los receptores del mensaje, los que estaban allí decían, pero es que yo lo entiendo. Es que yo le entiendo perfectamente lo que está diciendo, porque está hablando en árabe, está hablando en el idioma en el que yo no es que haya nacido, pero es el idioma del país que se habla, el idioma del país del cual yo vengo. Y además lo que dicen son cosas tremendas, hablan las maravillas de Dios. Y dice que fue algo realmente espectacular lo que pasó en aquel día, en aquel lugar. Ya había habido en el Antiguo Testamento una experiencia, vamos a ver, una experiencia parecida, pero con otra connotación, y era cuando el Señor confundió las lenguas de los que pretendían llegar a su presencia, construyendo una enorme torre que llegara a la misma presencia de Dios. ¿Os acordáis? La famosa Torre de Babel. Dice que aquello era imposible pararlo, se habían unido para lo malo, por eso Dios no los pudo destruir. Porque cuando hay unidad, aunque sea para lo malo, Dios respeta el principio de unidad. Por eso pudo destruir Sodoma y Gomorra. Por eso pudo destruir, ¿verdad?, a la tierra, a la humanidad durante el diluvio, porque no se unieron. Pero cuando hay unidad, que es un principio bíblico, aunque sea para lo malo, Dios lo tiene que respetar. Entonces Dios lo que hace es que
confunde las lenguas y allí nacen muchos idiomas que hoy en día se hablan, aunque a muchos les cueste creer esto, pero es así. Pero esta experiencia no fue para confundir, fue para aclarar. Aunque hemos leído esta tarde y habéis visto que algunas personas que estaban allí dice que estaban perplejas, otras estaban confundidas y otras simplemente lo que hacían, lo típico, cuando no entiendo algo, me burlo y me río. ¿Qué reacción vas a tener tú? ¿Te vas a reír? ¿Vas a quedar confundido ante esto? ¿O vas a decir, bueno, yo quiero saber más de esto? Porque la pregunta es, la experiencia que esta gente tuvo en el aposento alto de hablar en otras lenguas, de cambiar sus vidas radicalmente, porque hay que ser muy torpe para no darte cuenta que la gente que entró allí salió completamente diferente. Bueno, de hecho te digo, durante los días de espera, ¿a quién le predicaron? ¿Por quién oraron? ¿Qué mensaje compartieron? Ninguno. Es que no se atrevían. Pero es que ellos no tenían un conocimiento adquirido de los años que habían vivido con el Señor. Claro, muchísimo más conocimiento del que nos podemos imaginar. Nosotros contamos cosas de Cristo porque las hemos leído, pero ellos no las leyeron, ellos las vivieron en carne propia. Ellos vieron los milagros, ellos vieron cómo la gente se manifestaba con demonios, ellos lo vieron caminar por encima de las aguas, ellos le vieron crucificado, ellos le vieron resucitado, ellos no necesitaban leer nada. Ellos eran testigos oculares, presenciales de aquellos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. Y entonces, ¿por qué no salían por las calles a contar eso? Porque les faltaba poder. Tenían el conocimiento, pero podríamos decir, para que nos entendamos, los cubanos dirían que les daba pena. ¿Me habéis entendido, no? Tú dices eso en España, dice, ¿pena de qué? Sabéis que los cubanos dicen, me da pena, y nosotros decimos, le dabas vergüenza, le daba lache, ¿no? Le daba lache. Ellos necesitaban ser capacitados sobrenaturalmente para poder predicar lo que sabían, lo que habían vivido, pero no tenían la autoridad, no tenían el poder, tenían el conocimiento. Pero ¿quién es capaz de ir por las calles de Jerusalén predicando, orando por los enfermos? Ni uno, ni Pedro, el más atrevido, se atrevió a hacerlo. Pero después del día de Pentecostés sí. Hay una transformación en este hombre total y absoluta. Días atrás le daba vergüenza que le dijeran, tú eres uno de ellos. No, que yo, sí, tú eres uno de ellos. No lo puedes ocultar, no lo puedes disimular. Hablas igual que ellos. Y días más tarde, no tiene nadie que decirle, Pedro, ponte de pie, venga, aprovecha, predica, sino que se pone en pie y predica la palabra, y todo lo que predicó no lo tenemos en la Biblia. Quiero decirles que ahora cuando lo leamos, dice que y con otras muchas palabras les hablaba y les testificaba del poder de Dios. ¿Qué les pasó a esta gente? ¿Qué les pasó de pasar de una cobardía total y absoluta a ser los hombres más osados y atrevidos que ni bajo tortura se callaban? Los torturaban y salían y volvían otra vez a predicar. Y les prohibían categóricamente que predicaran, que oraran por la gente, que predicaran de Jesucristo, que no hablaran más de Él, y seguían y seguían. Y hermano, ni debajo del agua se callaban. Allí pasó algo que, te vuelvo a repetir, es muy difícil de escribir con palabras. Pero allí pasó algo que cambió la vida de esta gente. Imagínate que tuviéramos aquí una máquina. Haz un poquito de uso de tu imaginación. Te metes en esa máquina y te transportas en el tiempo. Volvemos 2000 años atrás. Domingo, 6 en punto de la tarde, ciudad de Jerusalén. ¿Quieres encontrar una iglesia donde congregarte con los hermanos, sí o no? Te han dicho que allí está Pedro, Santiago, Tomás, y dice, uy, yo quiero conocer a esta gente, quiero ir a un culto de la iglesia primitiva. Y vas buscando, oye, ¿sabéis por aquí los cristianos, los discípulos? Sí, mira, están allí reunidos en una casa, no sé, están ahí metidos, orando, no sé cuánto tiempo llevan metidos, y vas para allá, para el culto. Y cuando llegas, te encuentras a 120 personas hablando en otras lenguas. Y uno de ellos, si prestas atención, dice, ¡ay! Está hablando en español. Yo lo entiendo. ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Qué título le pondríamos por fuera a esa iglesia? Iglesia metodista, iglesia católica, iglesia presbiteriana, iglesia adventista, iglesia bautista. Hombre, pues yo no soy muy listo, pero tampoco soy muy tonto. Si yo tuviera esa máquina y me pudiera transportar en el tiempo 2000 años atrás, y yo entro a un culto donde me encuentro a 120 personas haciendo un follón, un ruido terrible y hablando en otras lenguas, yo diría,
A mí me parece que estos son pentecostales. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también. Estos son pentecostales. Mira el follón que tienen ahí dentro metido. Mira aquel cómo habla en lengua, mira aquel cómo brinca, mira aquel. Es que la iglesia primitiva era una iglesia pentecostal. Oraban por los enfermos, hablaban en lenguas, echaban fuera demonios, y esas cosas se ven en un tipo de iglesias que son cosas, por así decirlo, normales, y en otras congregaciones eso dice, que eso ni loco. Pero es que así era la iglesia primitiva. Era una iglesia, si tuviéramos que ponerle un título hoy en día, sería una iglesia de corte o de línea pentecostal medio Filadelfia menos, ¿no? Algo así, ¿sí o no? Pues sí, hermano, así eran. Ahora, ¿esto fue algo que pasó y ahí quedó? ¿O esta experiencia la tuvieron otras personas? Bueno, vamos a ver qué nos responde la Biblia, ¿les parece? Vamos a ver qué nos dice el manual. Seguimos en el libro de los Hechos. En esta ocasión nos vamos al capítulo 8, versículo 14. Vamos a ver. Empieza una tremenda persecución en la ciudad de Jerusalén. Tienen que salir huyendo, si no los matan a todos. Y un diácono de la iglesia, del cual hablamos el otro día, un tal Felipe, que después se fue al desierto a hablarle a aquel etíope eunuco, ¿os acordáis? Capítulo 8, versículo 14, dice la Biblia así. Él se fue a Samaria, le predica a la gente se convierte, la gente son bautizados en agua. Pero dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a ver qué pasa allí. Los cuales, habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, el bautismo cristiano. Entonces les imponían las manos. Esta es una típica característica de una iglesia pentecostal. Tú vas a una iglesia bautista, vas a una iglesia de cualquier otra línea, y tú no te encuentras al pastor orando, imponiéndole las manos a la gente. En las iglesias pentecostales se suele ver, ¿sí o no? Se suele ver a veces, no digo siempre, pero se suele ver a veces, pues al pastor o a algunos hermanos orando, imponiendo las manos. Así que otra señal más. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, no cuando se lo imaginó, cuando lo vio, algo tuvo que ver Simón, el mago, que le impactó. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Si algo pasaba cuando esta gente imponía las manos sobre los recién convertidos, que a Simón le impactó tanto que dijo, oye, si yo te doy dinero, ¿me das ese don a mí también? Yo puedo tener la capacidad de impartir, como dice aquí, el Espíritu a la gente por imposición de manos. Y Pedro, ya sabéis lo que le dijo, mira, tu dinero perezca contigo, etcétera, etcétera. Luego, no solamente en Jerusalén la gente tuvo aquella experiencia, sino que se van los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, a Samaria para orar, imponerle las manos a los que ya son convertidos y bautizados. ¿Para qué? Para que reciban lo mismo, la misma experiencia que ellos habían tenido en el día de Pentecostés. Algunos dirán, sí, pero aquí no dice nada de hablar en lengua. Sí, tienes razón. Pero algo tuvo que ver Simón el mago que le impactó tanto, que dijo, yo quiero también tener esa capacidad y ese poder de impartir esta experiencia a los recién convertidos. Pero hay más pasajes, por supuesto. Capítulo 19, pasan 25 años aproximadamente, 25 años después de Pentecostés, y en el capítulo 19 encontramos al apóstol Pablo en una enorme ciudad llamada la ciudad de Éfeso. Y dice así la palabra, ¿lo tenéis? Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista ya había muerto hacía 30 años atrás, por lo menos.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y otra vez, 25 años después del día de Pentecostés, se vuelve a repetir la misma experiencia. Al imponerle las manos, dice, hablaban en lenguas y además añade, profetizaban. Luego, no fue una experiencia aislada del día de Pentecostés y allí quedó y ya está, pasó a la historia, como, no sé, cuando se abrió el mar muerto. ¿Se ha vuelto a abrir otro mar alguna vez? Pues no. ¿Cuántas veces caminó el Señor por encima de las aguas? Una vez. ¿Cuántas veces murió? Una vez. ¿Cuántas veces resucitó? Una vez. Pero ¿cuántas veces en la Biblia ocurre esta experiencia repetitiva? Unas cuantas. Para dar a entender de que no es una experiencia que tuvieron allí 120 personas en el día de Pentecostés, sino es algo que a lo largo de la historia, en otras ciudades, en otros tiempos, bajo otros ministerios, también la gente tenía. Vamos a ir, 1 Corintios capítulo 14. No lo voy a leer todo el capítulo porque es un capítulo muy extenso, pero fijaros el título que le han puesto a 1 Corintios capítulo 14. Y estamos hablando de una carta, de una epístola que Pablo escribe aproximadamente entre el año 55 y el año 57 de la era cristiana. Y así que ya han pasado muchos años desde el día de Pentecostés hasta que los corintios reciben esta carta, año 57 aproximadamente de la era cristiana, y Pablo les escribe una carta y en el capítulo 14 les habla ¿de qué? Del hablar en lenguas. Luego, no es una cosa que solamente fue una experiencia que tuvieron los discípulos en el aposento alto, o un tiempito más tarde los cristianos que se convertían en Samaria, o aquellos que se convirtieron veintitantos años después en la ciudad de Éfeso, sino que Pablo establece doctrina y establece orden y dice, un momento, si esto lo vais a practicar en la iglesia, no es obligatorio, pero si lo vais a practicar, esto se tiene que hacer con orden. Dice, no impidáis a nadie que quiera hablar en lengua, pero el que se atreva a hablar en lengua tiene que hacerlo así, 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 así. Y da un orden. Luego le da importancia a una experiencia que en un momento determinado, muchos años después de haber caído el Espíritu Santo por primera vez en el día de Pentecostés, hay creyentes que pueden volver a tener esta experiencia. Ahora, volviendo al capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo que estamos analizando en esta tarde, hay un momento que Pedro está compartiendo, y quiero ponerles ahí un momentito en la pantalla unos apuntes para que veáis las 4 palabras diferentes que aparecen en el libro de los Hechos, que son 4 tipos diferentes de predicación. La palabra querigma aparece en el libro de los Hechos y hace referencia a una proclamación pública. ¿Qué es un querigma? Es cuando un vocero, cuando una persona se ponía en pie y daba un mensaje. En este caso el mensaje del Evangelio, se sobreentiende, ¿vale? Entonces no es un mensaje que lo damos así privadamente en una habitación donde nadie nos escucha, no es una conversación, un estudio bíblico entre 3 o 4 hermanos a puertas cerradas, sino que es un mensaje que se proclama a los 4 vientos, para que todo el mundo lo oiga. Eso es un querigma. La proclamación pública de un mensaje, en este caso del mensaje del Evangelio. Luego aparece otra palabra también, que es la palabra didaje, que es una proclamación, pero más que una predicación, es una enseñanza. Cuando se daba una enseñanza sobre un tema concreto, eso se llamaba didaje. Luego hay otra palabra que también aparece en el libro de los Hechos, y es la palabra paraclesis, que es una exhortación. Cuando se exhortaba en una predicación a alguien a hacer algo o a no hacer algo, se utilizaba otra palabra. Pero también aparece la palabra homilía, una palabra que ya es más conocida que las anteriores, ¿no? Es el desarrollo progresivo de un tema. Cuando se da un tema, se desarrolla progresivamente, punto número 1, punto número 2, de la A vamos a la B, de la B vamos a la C, pues eso era una homilía. Si ustedes estudian y analizan el mensaje que el apóstol Pedro da en el día de Pentecostés, hay esas 4 características. Hay una proclamación, hay una enseñanza, hay un desarrollo de un tema, pero curiosamente añade algo que es muy típico en el libro de los Hechos, y es advertir a la audiencia de que como no cambien,
como no hagan caso, como no se arrepientan, van a sufrir unas severas consecuencias. Dicen que por ahí a veces hay gente cuando le dices algo y dice, ¿me estás amenazando? Tú lo has dicho alguna vez, ¿verdad? ¿A que sí? A mí no me amenaces, ¿eh? Bueno, pues en la Biblia hay muchas amenazas, muchas advertencias, diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Si eso no es una advertencia, que baje Dios y lo vea. Bueno, pues el apóstol Pedro se levanta, públicamente comienza a dar un mensaje tremendo, y fíjase, hay un momento en el versículo 38, donde él dice a la audiencia que está allí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban varones piadosos, dice la lectura que hemos leído esta tarde, varones piadosos que habían venido de todas las naciones de la tierra. Y este pescador de Galilea, que no es un religioso, que no es un escriba, que no es un fariseo, les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Sois capaces de venir de Creta, de Panfilia, de Ponto, de Bitinia, de Italia, de África, de todas partes del mundo aquí, a cumplir con una serie de sacrificios y con una cuestión, digamos, de tipo religiosa, pero yo lo que os digo es que os tenéis que arrepentir. No podéis volver a vuestro país, no podéis volver otra vez a vuestras regiones donde estáis trabajando o haciendo lo que sea, si no os arrepentís. Si no se bautizan, hoy tiene que haber aquí un cambio. Y los confronta, los confronta de una manera tremenda. Y en el verso 39 les dice, porque para vosotros es la promesa. Esa promesa que es la que reciben en el día de Pentecostés, la promesa que Dios había hecho a Israel. En Joel capítulo 2 dice, para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos todos, no estábamos allí, no somos la generación de los tiempos apostólicos, no somos la generación que se levantó después de ellos, pero somos aquellos creyentes, formamos parte de uno de los eslabones de la gran cadena, ¿verdad?, del crecimiento y desarrollo del Evangelio por toda la faz de la tierra. A todos cuanto nuestro Dios, el Señor, llamare, para ti también es la promesa. Es decir, nosotros necesitamos hoy en día, como pueblo de Dios, más que nunca, ser renovados, no vivir de las glorias del pasado, sino que permanentemente, constantemente renovarnos en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo les contaba a los hermanos, la famosa empresa Kodak, muchos de los que ya tienen una edad, tal vez saben mejor de lo que estoy hablando que otros más jovencitos. ¿Quién no conoce la Kodak? Las cámaras Kodak, los rollos de... Esa empresa se fue al garete, se hundió, tenía más de 150.000 empleados. Una multinacional tremenda, en todo el mundo se sabía quién era la Kodak. Desapareció. ¿Sabéis por qué? Porque cuando entró la fotografía digital, ellos no quisieron renovarse y dijeron, esto no tiene futuro. Nosotros seguiremos con la fotografía típica, la de toda la vida. La fotografía la ponemos en el álbum y cuando vienen los niños, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, pues le enseñamos la fotografía. No se quisieron renovar, no se quisieron adaptar a los tiempos. Queremos la fotografía, la típica, la de papel, o la de blanco y negro o la de en color, pero eso de fotografía digital, cámaras de fotos sin carrete. ¿Pero cómo puede ser una cámara de fotos sin carrete? ¿Cómo puede ser eso? No aceptamos esos cambios. Se hundieron. Y luego hubo otras empresas mucho más pequeñas. Hubo una empresa que se dedicaba a la fotografía que tenía 13 empleados en comparación con la Kodak, que tenía en aquellos años más de 150.000 empleados. Esa compañía a los pocos años se renovó, se transformó su maquinaria, se abrieron a los cambios y a los pocos años la vendieron en más de $1.000 millones. Una empresa con 3 empleados se abrió al cambio, se adaptó a los tiempos y la vendieron con el paso del tiempo, la patente, en más de $1.000 millones. ¿Qué te parece, hermano? La Biblia nos habla de renovación. Y necesitamos todos los que estamos aquí en esta noche una renovación espiritual en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Renovarnos en nuestra vida de oración. Renovarnos en nuestro compromiso con el Señor. Renovarnos o morir. No nos podemos quedar parados, anclados, viviendo de experiencias pasadas, sino renovarnos cada día, permanentemente, como el aceite a un coche. Por cierto, saben que los coches llevan aceite, ¿verdad? Ah, no sabía, pues sí, hermana. Perdón, y hermano también, no quiero que se... Los coches llevan aceite. Pero no dura toda la vida,
Sí, póngame aceite esa que dura 20.000 kilómetros. Bueno, pero cuando se cumplan los 20.000 kilómetros tendrás que renovarla. Porque el aceite ya no lubrica, ya pierde su propiedad, hay que renovarla. Y el aceite, curiosamente en la Biblia, es comparada como tipo de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Renovarnos, y el que no se renueva se seca, ¿eh? Y lo podéis ver, yo creo que ya a estas alturas, después de ya de algunos años de estar juntos, ustedes ya ahora conocerán, ya habrán oído de alguien que por no renovarse, se secó y ahí se quedó. Tienes que renovarte espiritualmente hablando cada día de tu vida. Y para eso subían todos los años las tribus de Israel a las ciudades de Jerusalén. ¿A qué? A renovarse. Pero si ya hemos celebrado 30 veces Shavuot, otra vez el año que viene. ¿Para qué? Para renovarnos y para renovarnos y para recordar la fidelidad del Señor diariamente sobre nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos renovemos. Y eso es lo que es Shavuot. Es una fiesta de alegría, es una fiesta de júbilo, es una fiesta donde se reconoce que la cosecha, sí, en una parte hay una parte humana, una parte de trabajo, porque evidentemente hay que regar, hay que abonar, hay que quitar las malas hierbas, pero el crecimiento, quien lo ha dado, realmente ha sido el Señor. Porque tú puedes regar mucho, y puedes quitar muchas hierbas, y puedes abonar, y puedes quitar las piedrecitas, y puedes hacer lo que tú quieras, pero si Dios no le da crecimiento, no hay resultado posible. Y Shavuot era una fiesta donde se agradecía al Señor públicamente en el templo de Jerusalén la fidelidad del Señor para su tierra y para los campos. Y por eso la gente iba con alegría, no tanto a recibir, sino a dar, reconociendo la bondad y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, el diablo también se ha renovado, ¿sí o no? Ya lo creo. El diablo usa la tecnología y bien que la usa. ¿Saben cuántos miles de jóvenes están dejando suelo europeo? Están dejando trabajo, están dejando familia, están dejando muchas cosas para irse a otros lugares a hacer no sé qué. ¿Y cómo les llega esa información? ¿Y cómo son seducidos y enganchados a jugarse la vida por causas perdidas? Por la tecnología. Porque el diablo sabe perfectamente cómo mover los hilos y cómo tocar la fibra sensible de la gente, utilizando la necesidad económica, utilizando la parte espiritual o la parte económica o lo que sea. Y el diablo se renueva. Si uno comienza a analizar cómo el enemigo se ha movido desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, uno se queda asombrado de ver cómo que el diablo no ha quedado estancado con aquellos sistemas de antaño, sino que siempre ha ido a más y a más y a más, y nada lo detiene, sino solamente la oración del pueblo del Señor. Leían estos días, no me voy del tema, pero solamente para que veáis, leían estos días el primer asesinato. La primera persona que muere en la humanidad, ¿quién fue? Abel. ¿Quién lo mató? Su hermano. No murió de un infarto, no murió de mayor, no murió en un accidente, sino que lo asesinaron, lo mató, su propio hermano. Increíble. Salgamos al campo a dar un paseo, su hermano se levanta contra él por celos, por envidia, por lo que fuera, y lo mata. Menos mal que no mató al otro, quedaba otro, quedó Set. Pero tiempo más tarde ese espíritu de muerte, ¿qué es lo que hace Faraón? Ya no quiere uno, ahora todos. Y selecciona, no, las mujeres y las niñas no me interesa, quiero que maten a todos los niños. Fíjate, de Caín, que se conformó con matar a uno, ahora Faraón quiere matar a más, en este caso a los niños. Pero tiempo más tarde el diablo dice, no, también las mujeres, también las niñas. Y pone en el corazón de aquel perverso Amán, libro de Esther, la exterminación total y absoluta de hombres, mujeres, ancianos, niños, todos los que sea. ¿Verdad? Porque el diablo siempre va más. Empezó por uno, después por un poquito más, y después un poquito más. Y si no fuera por la oración de la iglesia, si no fuera por la misericordia y por la mano poderosa de nuestro Dios, nos destruía a todos. Dice la Biblia que si aquellos días Dios no los acorta, nadie sería capaz de salvarse. Mas por causa de los escogidos, el Señor acortará los últimos tiempos. Y pregunta el Señor, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? No cánticos y aplausos, sino ¿hallará fe? ¿Qué te parece? El diablo siempre quiere hurtar, matar y destruir. No le importa utilizar cualquier tipo de sistema, si es la guerra, si es la política, si es la religión, si es internet, lo que sea. Pero él va por todas. Él tiene claro cuáles son sus objetivos. Y el Señor lo tiene frenado. El Señor lo tiene ahí parado. ¿Verdad?
Pero amados hermanos, cuando vamos al día de Pentecostés encontramos que los que esperaron fueron premiados y fueron bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Merece la pena esperar en Dios. Díselo al que está a tu lado. Merece la pena esperar en el Señor. Merece la pena. Un día, otro día, y otro día, y otro día, y no pasa nada, y tú sientes algo, yo no siento nada, y tú ¿qué tal? Yo no veo nada, pues vamos a orar más, sí, pero hermano, vamos a orar más, y otro día, y un día se iban 10, y otro día se iban 8, y otro día se iba la familia tal y la familia cual, y otro día no sé qué, y aquello cada vez iba a menos, y de 500 pasaron a 120. Eso dice la Biblia. Pablo dice que cuando el Señor resucitó, ¡pum!, se apareció a 500 hermanos a la vez, y Pablo dice en 1 Corintios 15, y muchos de esos hermanos, muchos de esos testigos oculares aún viven. Seguramente Pablo se entrevistó y habló con ellos. Oye, ¿tú lo viste? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿Y a qué hora? ¿Y qué aspecto tenía? ¿Seguro? Seguro que sí. Bueno, pues esos 500 hermanos oyeron la orden del Señor: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre, allí se van. Pero cuando llega el día de Pentecostés, bueno, antes del día de Pentecostés, Lucas, que es un hombre que se da cuenta de los detalles y lo va apuntando y lo va escribiendo todo, pues se da cuenta, así cuenta la gente por encima y dice: oye, aquí falta gente, aquí falta mucha gente. Faltan más de los que están. Éramos 500 y hay 120. Aquí faltan 380 personas, En una semana se nos han ido 380 personas. ¿Dónde estaban? ¿Alguien sabe dónde estaban? ¿Alguien sabe qué estaban haciendo? Yo no te lo podré decir nunca, porque la Biblia no lo dice. ¿Cómo te lo voy a decir? Pero yo sí te puedo decir muchas cosas de los 120. Porque fueron los que esperaron. Fueron los que vencieron la tentación de decir: mira, estamos perdiendo el tiempo. Yo he visto a tantos 380 que se van. Es mucho más fácil irse que perseverar fielmente en los caminos del Señor. Es mucho más fácil ir a favor de la corriente, eso no cuesta. Métete en un río. Hace unos años nos fuimos con Ruth, la hija de Marcos. Ellos están hoy en Madrid, sus padres celebran hoy su 50 aniversario de matrimonio, bodas de oro. Y nos fuimos al río Miño. ¿Os acordáis? Miriam estaba conmigo. Nos metimos en el río Miño aquí, y si no nos damos cuenta y salimos, aparecemos al final de Portugal, porque la corriente te lleva. No hace falta hacer nada, tú te estás quieto, la corriente te lleva, y te lleva. Crucé el río Paraná en Piragua, ¿sabes? Con el hijo del pastor Norberto Carlini. Me dijo un día: ¿te animas a cruzar el río Paraná en Piragua? Digo: venga, lo que haga falta. Dice: pero tenemos que llegar allí, pero no podemos ir desde aquí hasta allí, sino tenemos que lanzarnos allá arriba para que la corriente nos vaya bajando y al final lleguemos allí, porque como salgas de aquí para ir enfrente, al final terminamos en Paraguay, en vez de en la otra orilla del río, porque la corriente te lleva. Amigo, nadar a favor de corriente no cuesta nada, te dejas llevar. Pero lo que cuesta es ir en contra de la corriente. Porque tú dices: bueno, voy contra corriente, pero voy a descansar un poquito, voy a pararme. No puedes, porque en el momento en el que te paras, retrocedes todo lo que has avanzado. Pero a eso nos ha llamado el Señor, a ir en contra de la corriente de este mundo. El apóstol Pedro dice: a ellos les sorprende, a ellos que antes nos conocían, a ellos con los que antes hacíamos lo que hacíamos, a ellos les sorprende que no sigáis con ellos a favor de la corriente. Les sorprende. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Estás loco? Pero sin embargo yo les digo a todos ustedes en esta tarde, y sobre todo a los jóvenes y a los que están luchando por salir de la basura, les digo: lucha contra corriente, porque merece la pena ir en contra de la corriente. Porque, amados hermanos, cuando alguien va a favor de la corriente, el cuerpo a veces murió y ni lo encuentran, se lo llevó. Pero cuando alguien lucha en contra de la corriente, siempre llega a su objetivo, y esa persona es premiada y galardonada, dice la palabra de Dios. Como el salmón, qué ejemplo tremendo, ese pez, que aquí en España, gracias al Señor, tenemos mucho, en Asturias. ¿Hay algún asturiano aquí? ¿No hay ningún asturiano? En los ríos, ahí en Asturias, el campano, el primero que se pesca, eso vale un dineral, lo mandan a Madrid y allí lo comen, ¿verdad? Ese pez lucha contra corriente un día, otro día se golpea la roca, a veces el río le han quitado el curso, ahora ve por ahí, ahora va por allá, han levantado una pared, pero el salmón lucha, pelea y llega agotado, llega reventado. Y al final, cuando llega, muere. Tanta lucha vaya a morir. Nosotros somos exactamente igual, con la diferencia de que en vez de luchar y luchar y luchar para ir a morir, luchamos para ir a vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios. Amén. Amén. Sigue peleando, sigue remando. No te pares, no te pares. Porque como te pares te lleva la corriente, amigo. ¿No hay un refrán que habla del camarón? ¿O cómo es? Camarón, camarón, que se duerme se lo lleva la corriente. Dile que te duerma. Camarón, camarón. Camarón, camarón, no te duermas que te lleva la corriente. Así le pasó al camarón de la isla. Yo creo que fui el último pastor que oré por el camarón de la isla. En una campaña que teníamos allí ¿en dónde era? En la base militar esta donde está la americana, ¿cómo estaba? En Rota. Estábamos allí una tarde y entró una muchacha llamada La Chispa, o Chispa. Y me dice, hermano, vengo con mi marido, ¿puedes orar por él? Y ahí lo trajeron al pobre camarón en una silla de ruedas. Digo, pues este es el camarón, ¿cómo estará el gambón? Venía destrozado el hombre. Y oré por él. Y bueno, cuando le pregunté, le dije, ¿quieres que ore por ti? Y me dice, estoy podrido. Un hombre que tuvo el mundo en la mano. Un hombre que era para mucha gente, perdonen, un dios. Y sin embargo murió destrozado, ¿verdad? Porque camarón, camarón, si te quedas dormido te lleva la corriente. Pero por eso dice la Biblia, despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Porque es fácil acomodarse. Es verdad, hermano, ¿sí o no? Es fácil acomodarse. Es fácil decir, bueno, yo ya he luchado, yo ya he peleado, yo ya he hecho tanto, yo he hecho no sé qué. Vamos ahora a bajar un poco el pistón, ahora vamos a darle paso a la juventud, ahora vamos a descansar un poco, a vivir de la gloria. Que eso en el reino no existe. Que eso en el Señor no existe. Que en el Señor, en el momento en el que baja la guardia y dice, ya no puedo más, estoy cansado, y dice, sí, fuera, venga, ahora urjo a otro. ¿No le pasó eso a Elías? Cuidado como oras. Es mejor que no ores en tu tiempo de desánimo que orar tonterías que Dios te toma la palabra y te quita de en medio. Señor, estoy solo. Solo. Todo el mundo adorando a Baal. Nadie te honra, nadie te obedece. Y el Señor dice, sí, no me digas. Tú no sabías que hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ah, pues no lo sabía. Es que no te hace falta saberlo. A ti no te importa si estás tú solo, si son 5,000 o son 4 millones. Tú haz tu obra y punto, y olvídate de los demás. Pero te digo que hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y le dice, Señor, yo ya no puedo más, quítame la vida. Y el Señor dice, sí, vale, pues vete a ungir a otro. ¿No quieres la unción? ¿No quieres utilizar los dones que yo te he dado, la capacidad que yo te he dado? ¿No lo quieres? Se acabó tu tiempo, tú lo dices y por la boca muerde el pez, amigo. Vete y unge a otro y a los pocos días el Señor se lo lleva a su presencia. Por eso lo que tienes, úsalo, no te quejes porque Dios te ha dado cosas para que tú las uses para la extensión del reino. Y si no las usa, se las dará a otro. Porque el Señor lo que quiere es que todos y cada uno de nosotros pongamos la mano en el arado y no miremos atrás. El apóstol Pedro se levanta ese día, y quiero leer unos versículos más antes de terminar. Pedro se levanta, llama a la gente al arrepentimiento, y dice la Biblia, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquello fue un cambio espectacular, radical. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Vieron lo que hacían? Vendían, en vez de comprar, vendían. Ellos vendían, ellos no compraban. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Quién? Yo vendí una finca para dársela a otro. Es que eso es lo que hacían. Eso es lo que ellos hacían. Vendían su patrimonio para bendecir al pueblo de Dios. Eso es lo que hacían. Yo no lo he escrito, eso está ahí. Vendían y lo repartían a todos y perseveraban unánimes. Sí, porque tú puedes vender y puedes lo que quieras, pero si después no perseveras, de nada te sirve. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso fue a partir del día de Pentecostés. Es decir, si tú lees capítulo 1 de Hechos, te encuentras a un cierto tipo de personas completamente diferentes a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Algo pasó esa mañana allí, y digo mañana porque la Biblia dice que fue a las 9 en punto de la mañana, cuando ocurrió esto. Algo ocurrió allí que Pedro nunca más fue la misma persona.
algo pasó allí que como una especie de onda expansiva nos ha llegado hasta nosotros hoy en día. Muchas veces me he preguntado, si en este momento nosotros fuéramos la primera, no la última, la primera generación de creyentes del planeta Tierra, digamos que los que estamos aquí esta noche somos los únicos que hemos reconocido, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que murió y como el que resucitó. No hay nadie, ni en La Gomera, ni en la península, ni en Europa, solamente fuéramos nosotros los únicos. Y de nosotros dependiera que este mensaje se llevara hasta el último rincón del mundo, ¿qué ocurriría? Tenemos internet, tenemos móviles, tenemos satélites, tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos todo lo que nos dé la gana. ¿Seríamos capaces en 20, 30, 40 años, si fuéramos, repito, hipotéticamente, la primera generación de creyentes, de traspasar el testigo a la siguiente generación, y a la otra, y a la otra, y a la otra? ¿O esto en cuestión de 10, 15, 20 años se terminaría diluyendo y se acabaría y no pasaría el Evangelio a otras generaciones? ¿Se imaginan? ¡Qué tragedia! Pues eso fue lo que pasó con esta gente. Sin internet, sin satélites, sin aviones, sin barcos, sin ordenadores, sin nada, sino solamente la palabra y lo que se pudiera más o menos escribir. Desde 2000 años atrás hasta hoy nos ha llegado a nosotros el Evangelio. Pero es que esa gente tenía una característica que es muy difícil encontrarla hoy en día entre los cristianos. Y es que esa gente estaba loca, apasionadamente loca por Cristo y por alcanzar el mundo para el Señor. Y eso hoy en día se ha perdido. Hoy en día estamos más pendientes del coche, del ordenador, del móvil, de los zapatos, del trabajo, de no sé qué, de no sé cuánto. La pasión por las almas perdidas se ha perdido, valga la redundancia. No nos preocupa tanto alcanzar al perdido. No nos preocupa tanto decir, oye, si yo me muero y a mi vecino nunca nadie le habló del Señor, ¿qué va a pasar con este hombre? No nos cabe en la cabeza el hecho de decir, oye, que este hombre se puede condenar eternamente en el infierno por mi culpa, porque yo no le hablé, porque yo no le di nunca una Biblia, porque no le invité a la iglesia, porque no le di testimonio. Ni se nos pasa por la cabeza. Alguien le hablará, yo ahora no tengo tiempo, oye, que es muy tarde, que yo tengo mis clientes, que yo tengo mi deporte, que yo tengo mis viajes, que yo tengo mis obligaciones. No, tu obligación no es esa. Tu obligación, nuestra obligación, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, quieran o no quieran. Pero eso no nos cabe en la cabeza. No hay predicador hoy en día que sea capaz de movilizar a su iglesia y meterle e inculcarle el fuego por las almas perdidas. Es que eso yo lo tengo más claro que el agua. Alguno responderá, se emocionará en un culto, uy, le tocó, pero llega el martes o el miércoles, y ese que lo ves aquí hoy llorando, lo ves el miércoles, y dice, no, ya no voy a ir más. Pero tú no estabas el domingo llorando aquí. Señor, cuenta conmigo, envíame a mí. Sí, pero eso olvídate, eso es el pan nuestro de cada día. Aquella gente no. Aquella gente vivía para Cristo. Aquella gente salían en cualquier momento por persecución y llegaban al pueblo de al lado, a la provincia de al lado, a la ciudad de al lado, y en vez de callarse la boca y decir, oye, ya nos han echado de allí, hemos perdido casa, finca, todo, hemos perdido todo. Ahora a ver si vamos a llegar aquí y vamos otra vez a abrir la boca y nos va a pasar lo mismo. Aquí nadie habla, al contrario, aún no habían llegado y ya estaban hablando. Los metían en la cárcel, se ponían a cantar. Los metían en una mazmorra, se ponían a predicar el Evangelio. Los metían en la arena del circo romano, los leones saliendo, las antorchas ardiendo, se ponían a cantar para el Señor. No había forma humana de mandar a callar a aquella gente, no había manera, ni siquiera matándolos, porque hasta muertos aún siguen hablando sus palabras a través de la Santa Biblia que tenemos en nuestras manos. Entonces era gente apasionada por el Señor, llegaron a decir, fíjate, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros lo hacemos al revés. No, ¿cómo va a ser una ganancia morir? Será una ganancia vivir. Ellos al revés invertían el orden de las cosas. Para mí vivir es una maravilla, pero morir por Cristo mejor todavía. Entonces, la Biblia es la misma, te lo puedo asegurar, ¿eh? La Biblia, el Evangelio es el mismo, el Espíritu es el mismo, pero los cristianos no somos los mismos.
nosotros no somos los mismos. Somos la generación más privilegiada porque ninguna generación ha tenido tantos recursos, tantos medios para cumplir con la famosa gran comisión como nosotros, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Prueba de ello que tú eres creyente a lo mejor hace un montón de años y todavía hay miembros de tu familia que ni lo saben. Ni lo saben. Tu misma familia, imagínate el vecino de enfrente. Por lo tanto, amados hermanos, yo creo que necesitamos una renovación, un Pentecostés, ¿sí o no? Porque la experiencia de Pentecostés los cambió a todos, los transformó a todos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una transformación de decir, oye, pues si no puedo ir a trabajar, no voy, estamos locos. No, pero ¿y por qué haces lo contrario? El jueves no voy al culto, ¿por qué? Por trabajo. ¿Y por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no lo haces al revés? El jueves no voy a trabajar porque el jueves voy a ir al culto. Ay, amigo, no, el jueves no voy al culto porque tengo que ir a trabajar. Y esa es la cruel realidad nuestra. Por eso Pentecostés para mí es fundamental en la vida personal e individual de todos y de cada uno de nosotros. Porque Pentecostés lo que hizo fue que les abrió la mente, los capacitó espiritualmente para que todo aquel conocimiento que tenían lo pudieran poder poner en práctica. Y cuando llegaban a Grecia, fíjate tú lo que era Grecia en aquella época, los estoicos, los epicúreos, los filósofos de la época se quedaban con la boca abierta, no tenían argumentos para contrarrestar la autoridad de aquella gente. Esteban, ¿quién era Esteban? ¿Un apóstol? No. ¿Quién era Esteban? ¿Escribió muchos libros de la Biblia? No. ¿Hizo muchos milagros? No. ¿Echó fuera demonios? No. Pero Esteban, cuando se ponía a predicar, ponía a la gente firme. Y en plena predicación miraba y decía, estoy viendo ahora mismo al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Y le miraba en la cara y era una persona diferente y era capaz de estar muriendo a pedrada, pero él no se quejaba, sino decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Al contrario, me están haciendo un favor, me están matando y inmediatamente me voy contigo. Entonces el sistema de valores de aquella gente fue transformado aquel día. Ya no volvieron nunca más a la pesca, ¿eh? Tú sabes que volvieron a la pesca durante unos días después de la resurrección del Señor, ¿sí o no? El Señor resucita y se tiene que ir a Galilea a buscarlos. Sí, pronto voy yo a ir a buscar a Pedro a Galilea. Me niegas, me dejas más solo que la una. Te vas otra vez a la pesca y te voy yo a buscar a Galilea. Mira, hijo, te quedas en Galilea con tu barca, con tu madre, con lo que tú quieras, pero yo no te voy a buscar. Allí va el Señor a buscarlo. Pedro, ¿has pescado algo? Pues no. Toda la noche lo he intentado, pero no he cogido nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pedro? Sí, Señor, dime. ¿Tú me amas a mí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué haces aquí? ¿Tú amas al Señor? ¿Sí? Pues ponte a apacentar mis ovejas, apacienta mis corderos, atiende a mi rey, a mi grey. Pedro, dime, Señor, ¿tú me amas? Que sí, Señor, ya te lo he dicho. ¿Y tú sabes que yo te amo? Pues apacienta mis corderos, Pedro. Involúcrate en las cosas del reino. Pasa un ratito. Pedro, dime, Señor, ¿tú me amas? Ya Pedro lo pilla. Ya Pedro lo capta. Dice, ay, amigo, me está confrontando. 3 veces le negué. 3 veces me hace que le confiese. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Dice, sí, pues te voy a dar un premio, Pedro. Como dices que me amas tanto, te voy a dar la guinda del pastel, te la voy a dar a ti. Cuando tú eras joven, y Pedro conocía al Señor, o el Señor conocía a Pedro desde hacía muchos años, tú siempre has ido a donde has querido. Mañana me voy a Japón. Ahí se va el hermano a Japón. Mañana me voy a Pernambuco. El hermano se va a Pernambuco. Cuando tú eras joven, te vestías como te daba la gana. Ibas a donde querías, administrabas tu tiempo, tu dinero, tu juventud, como tú querías. Ay, amigo, pero cuando tú seas viejo, tú vas a extender tus manos y te va a vestir otro. Y te va a poner una tela de saco de patatas encima, como crucificaban a la gente, con un saco de silicio. Te va a llevar a donde tú no quieras ir. Y dice el versículo siguiente, Juan 21, y esto lo dijo el Señor, dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar al Señor. ¿Ese es el premio que me das? Tantos años de ministerio, tantos años predicando tu palabra, escribiendo epístolas, viajando por aquí, viajando por allá, y el premio que me das es morir crucificado.
Pues le podías haber dado la guinda del pastel a otro. No, te la voy a dar a ti. Tú has dicho que me amas. Y por la boca muerde el pez, amigo. Así que a partir de ahora, cuando ores o cuando digas algo, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Porque había uno que presumía mucho de pelo y al final el pelo terminó matándolo. ¿Sabes quién es, no? ¿Por qué pasaba frío David? ¿Por qué pasó frío? 30 mantas. Una persona con 30 mantas no puede pasar frío. ¿Por qué pasaba frío? Porque tú le cortaste el borde de las vestiduras a uno. Cosa que no tenías que haber hecho. Y cuando seas mayor y pase frío, te acordarás de que aquello no tenías que haberlo hecho. Medida por medida, así de claro, amigo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo iba Pedro a morir crucificado por Cristo? Si no fue capaz de confesarlo delante de una criada. Va ahora a morir por Cristo. Si en vida no fue capaz de dar su vida por Él, ahora que está solo, sin el Señor, aparentemente va a dar su vida. Imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo fue capaz Pedro en Roma de morir crucificado con la cabeza para abajo? Porque te voy a decir una cosa, si lees como los síntomas de una persona que muere crucificada son impresionantes, pero si lees los síntomas de cómo muere una persona crucificada con la cabeza para abajo y los pies para arriba, es horrible, no te puedes ni imaginar. Se le salen las tripas por la boca, es una muerte espantosa. Pero así murió el apóstol Pedro. ¿De dónde iba a sacar fuerzas ese hombre? Si simplemente era decir, sí, yo soy de él, ¿y qué? Si no fue capaz de hacer eso, va a morir por Cristo. Pentecostés lo capacitó. La unción del Señor, la fortaleza del Señor fue tan espectacular que fue capaz no solamente de vivir, sino de morir por el Señor. Y estamos llegando a un tiempo en la historia de la humanidad en el que muchos cristianos ya están pagando un altísimo precio por el hecho de ir así por la vida. Como tú vienes a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, o por el hecho de llamarte cristiano, ya hay muchos hermanos nuestros que lo están crucificando, decapitando, quemando, torturando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos como nunca antes, como pueblo de Dios, una renovación espiritual para que demos la talla en estos tiempos finales antes de que Él venga a buscarnos. Amén, hermanos. Ahí donde estás. Cierra tus ojos en esta tarde. Este no es un mensaje para buscar votos. Yo no busco votos ni aplausos, no me hacen falta. A otros sí. Otros sí necesitan votos y aplausos cuando predican o cuando dan discursos. Yo no hablo para que, ay, qué bonito, mañana voto sí. Dame la papeleta que mañana te voto. No. Este mensaje es para hacerte recapacitar y para que busques de verdad, de corazón al Señor. Y te digo categóricamente, con la Biblia en la mano, sin el poder del Espíritu Santo, es totalmente imposible poder vivir una vida en victoria. Totalmente imposible. Dice la palabra del Señor, escucha bien estos versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en esta tarde acercarnos a ti, a tu presencia, Señor, y pedirte, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Derrama de ese bendito consolador sobre tu iglesia en estos últimos tiempos, y que podamos predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Trae un renuevo espiritual a cada familia, a cada joven, a los maestros de la escuela dominical, a las hermanas de la iglesia, a los matrimonios. Trae un renuevo espiritual a nuestras vidas, Señor. Que te miremos a ti, que te busquemos a ti, Señor, como primera prioridad de nuestra vida. Que todo gire en torno a ti, Señor, y a tu palabra. Nos des o no nos des, no, me da igual. Lo que queremos es servirte, agradarte en todas las cosas que hagamos. Quita la rutina, la monotonía, la religiosidad, el conformismo.
y trae un renuevo espiritual a nuestra vida, Señor Jesús. Como dice la canción, renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dígaselo con sus propias palabras al Señor, ¿sí? Dígaselo al Señor ahí sentado en su asiento. Señor, reconozco que tengo que ser renovado. El aceite tiene que ser renovada cada día. No quiero que mi lámpara se apague, Señor, por falta de aceite. No quiero que el altar sea un altar lleno de cenizas, donde un día ardió el fuego, pero ya se apagó. Aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice la palabra. Por eso en esta tarde, dile al Señor, renuévame, Padre Santo. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y en tu nombre en esta tarde pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra que el hombre no puede hacer. Transfórmanos y llénanos de ti, Señor Jesús, en este día de Pentecostés. Que verdaderamente nuestra vida, nuestra casa, sea un auténtico aposento alto, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde, hermano.